Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El alma humana. Cuando detectamos por primera vez a los humanos, eran a todos los efectos una especie normal. Estaban bastante avanzados en la fase intermedia de colonización de su sistema natal, con 3 de sus 4 planetas rocosos interiores colonizados, incluyendo la luna relativamente grande de su planeta de origen. También tenían numerosas colonias en lunas alrededor de los gigantes gaseosos del sistema, así como en el cinturón de asteroides interior y en la envoltura esférica de escombros del exterior. En general, se estimaba que estaban a unos 100 o 200 años de inventar el viaje superlumínico. Por eso fue una sorpresa cuando lo lograron en menos de 50 años. Rápidamente se formó un equipo de primer contacto antes de que los humanos se toparan con otra raza cercana. Saltamos cerca de su mayor gigante gaseoso, que más tarde supimos que se llamaba Júpiter, y nos dirigimos con prisa a la colonia más grande de su impresionante sistema de lunas. Cuando llegamos sobre la colonia en Ganímedes, rápidamente quedamos fijados como objetivo por varias plataformas de armas, pero no dispararon, lo cual fue una suerte para nosotros, ya que estábamos en una nave diplomática con blindaje ligero. Usando el léxico básico de su idioma que habíamos recopilado de sus transmisiones antiguas no encriptadas, les hablamos. Venimos en paz y estamos aquí para aprender sobre ustedes y enseñarles acerca de la galaxia. Venimos en paz y estamos aquí para aprender sobre ustedes y enseñarles acerca de la galaxia. Aunque al principio no hubo respuestas, pronto vimos que las plataformas de armas, aunque no estaban apagadas, al menos ya no nos apuntaban. Finalmente, el gobernador humano a cargo de la colonia se puso en contacto con nosotros. Durante mucho tiempo nos preguntamos si estábamos solos en este cielo estrellado. Pero ahora, con su llegada y el primer vuelo Warp exitoso, sabemos que no estamos solos, sino que quienes llegaron primero a las estrellas no son aquellos que reclamarían cada una de ellas, sino seres amables que ayudarían a una raza incipiente como la nuestra. Aunque las palabras del primer contacto de los humanos siempre serán recordadas por ellos, lo que ocurrió después será recordado por cada miembro de cada raza. Unos días después. El intercambio comenzó con una demostración tecnológica por parte de los científicos e ingenieros que trajimos con nosotros. Y debo decir que los humanos quedaron absolutamente fascinados con la demostración, y al parecer, eran extremadamente inquisitivos, ya que hacían preguntas a un ritmo más rápido de lo que los científicos e ingenieros podían responder, por lo que se declaró que habría una sesión de preguntas y respuestas al final de todas las demostraciones. Lo que el equipo no esperaba era que los humanos no hicieran preguntas comunes como ¿cómo funciona esto? O ¿por qué lo hacen de esta manera?, sino que fueron directamente a los fundamentos de por qué la tecnología funcionaba como lo hacía. Parte de la tecnología se explicó con facilidad, y algunos humanos reaccionaron de una forma que indicaba que estaban trabajando en algo similar, pero que estaban limitados por la tecnología de materiales o estaban probando enfoques equivocados. Sin embargo, algunas de las preguntas que hicieron confundieron enormemente a nuestros científicos, al punto que tuvieron que pedir aclaraciones, como cuando nos preguntaron por qué no teníamos un enjambre de Dyson o algo similar. Nuestros ingenieros se confundieron principalmente porque el traductor interpretó enjambre de Dyson como enjambre devorador de soles. Aunque no es una descripción incorrecta de lo que hace un enjambre de Dyson, implica un método mucho más violento y destructivo de recolectar energía solar. Cuando los humanos nos aclararon que se referían a una gran matriz solar que cubriera la mayor parte, si no es que toda, de una estrella para que no se desperdiciara la energía emitida, todo nuestro equipo de demostración quedó asombrado. ¿Cómo podía una raza menor que acababa de inventar el superlumínico pensar en crear una megaestructura tan enorme que ninguna otra raza existente había concebido? Aunque hubo muchas más preguntas de ese tipo, no los aburriré con ellas, ya que gran parte de lo que se discutió superaba mi comprensión.
Luego fue el turno de la presentación de mi equipo. Nosotros nos encargábamos primero de explicar la cultura básica de la Federación Galáctica y algunos temas más profundos, como qué se consideraba arte bello, literatura que invita a la reflexión, música que inspira asombro y muchos otros. Para cada uno de estos temas, invitamos tanto a un experto de la galaxia como a un humano para debatir o conversar. Aunque la mayoría de los temas se desarrollaron con debates civilizados y enriquecedores, hubo dos que no lo fueron. El primero fue la filosofía, que normalmente es sencilla, pero al parecer los humanos tienen formas bastante particulares de abordar los debates filosóficos. No entraré en detalles porque finalmente se entendió que ambas partes defendían lo mismo, solo que con razonamientos distintos. Luego llegó mi turno y el tema de la religión. Cuando los humanos escucharon por primera vez que habría una sección de debate sobre religión, se sorprendieron enormemente, ya que asumían que cualquier raza extremadamente avanzada, como las de la Federación Galáctica, habrían dejado atrás meras supersticiones. Sin embargo, fueron más comprensivos cuando se explicó que la religión, incluso si no se consideraba una verdad absoluta, seguía siendo una parte importante de la identidad de una raza, y que eliminarla sería equivalente a eliminar la propia raza. Ahora, un pequeño fragmento de mi intervención. Saludos, señor. Soy Qui, un obispo del dios de la luz. ¿Podría decirme su nombre, su cargo y el dios al que sigue para que podamos comenzar? Es un gusto conocerlo, Qui. Soy el reverendo de Dios, Arthur Smith. ¿El nombre de su dios es simplemente Dios? Sí, aunque es un nombre simple. No necesita otro, porque intentar atribuirle una sola cosa que pueda ser como parte de su nombre sería una falta de respeto. También es conocido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿tienen 3 dioses? No, es un solo Dios con 3 aspectos. ¿Cómo funciona eso? ¿Adoran uno de sus aspectos o todos al mismo tiempo? Lo adoramos en su totalidad. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la base de su religión? Es decir, ¿por qué la siguen y qué implica para la vida cotidiana de una persona? Mi religión es el cristianismo. Se basa en la creencia y el conocimiento de que Dios creó el mundo y luego nos creó a su imagen. Pero, aunque nos creó como seres perfectos que no necesitaban ni deseaban nada, también nos otorgó libre albedrío, lo que significa que podíamos elegir nuestro propio destino. Sin embargo, al ser seres inocentes que no conocían ni el bien ni el mal, fuimos engañados por un tentador para romper la única regla de Dios que había establecido: no comer el fruto en el centro del jardín, ya que ese fruto era el conocimiento del bien y el mal. Así que los primeros humanos comieron el fruto, y entonces se volvieron mortales, imperfectos, capaces de sentir dolor, y fueron expulsados del perfecto jardín que Dios había creado. Luego, tras muchas historias y pruebas de aquellos humanos que siguieron a Dios, Él se hizo carne y nació de una mujer pobre en un pequeño pueblo llamado Belén. Al crecer, realizó milagros y enseñó la palabra de Dios, hasta que fue traicionado por uno de sus seguidores y ejecutado. Pero 3 días después de su muerte, resucitó y encomendó a sus seguidores difundir la palabra a todos, que había muerto por sus pecados y que, creyendo en Él y siguiendo su palabra, podrían ser salvados. Su Dios se hizo carne y descendió a su mundo. Eso es intrigante. Pero, ¿cómo saben que los textos religiosos antiguos no fueron falsificados para afirmar que un hombre que podía hacer milagros era real? Muchas fuentes no religiosas, incluyendo el imperio que lo ejecutó, registraron que fue una persona real. Incluso otras religiones confirmaron su existencia. Eso es diferente. Usualmente, cuando una religión afirma que su Dios descendió a su mundo, los únicos textos que lo respaldan son los religiosos. Pero usted y su religión tienen pruebas de que al menos la persona que afirmaba ser Dios fue real. Eso significa que o bien su religión es realmente verdadera, o pasó por una forma distinta de falsificación. Es una respuesta válida,
y una que los no creyentes de nuestro mundo han debatido muchas veces, pero a lo largo de milenios nuestra fe ha permanecido fuerte. El resto del debate continuó describiendo las prácticas religiosas básicas, comparando posiciones de liderazgo religioso y explicando las religiones galácticas comunes, con las cuales seguramente ya están familiarizados. Pero luego, cuando llegamos al tema de las almas, mencioné que una raza había querido demostrar científicamente su existencia, y que habían creado una máquina para detectarlas. Sin embargo, aunque la máquina sí detectaba algo, cuando escanearon al hombre más santo que pudieron encontrar, no hallaron ninguna prueba de que las almas fueran reales. Su sociedad casi colapsó, ya que eran un imperio teocrático, y apenas sobrevivieron afirmando que, obviamente, nada físico podía detectar un alma, y que esa máquina, en lugar de destruir su fe, la reforzó. De casualidad, trajimos una copia de esa máquina con nosotros. ¿Le gustaría probarla, Arthur? ¿Sabe qué, Qui? Acepto la oferta. Entonces fuimos hacia la máquina, una pequeña multitud, compuesta tanto por miembros religiosos del equipo de primer contacto como por algunos humanos que también querían saber si las almas eran reales o no, nos siguió. ¿Está seguro de que esto es seguro, Qui? Absolutamente. Lo peor que podría sentir es un cosquilleo, ya que la energía que fluye por la máquina es bastante intensa. Bueno, eso es un alivio. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando encendí la máquina, Arthur al principio estaba tranquilo y en silencio, pero luego empezó a gritar. Era un sonido tan horrible y perturbador que todos los presentes quedaron demasiado impactados como para detener la máquina. Cuando finalmente se apagó y se abrió, encontramos a Arthur acurrucado en el suelo. No emitía sonidos y no respondía a nada. Todos se alarmaron. ¿Acaso la máquina estaba defectuosa? ¿Los humanos eran sorprendentemente débiles frente al campo de energía utilizado? Pero el pensamiento más importante era, ¿y si escanear y detectar un alma duele? Ese último pensamiento imposible se confirmó cuando la máquina indicó que había detectado un alma con éxito y mostró un campo de energía que rodeaba y permeaba a Arthur. Esta revelación sacudió a todos, porque ahí, frente a nosotros, había una prueba innegable de que al menos Arthur, y probablemente todos los humanos, tenían alma. Cuando esto se dio a conocer tanto a los principales líderes religiosos de la galaxia como a los líderes religiosos humanos, nadie sabía cómo revelar esta información sin provocar un caos masivo. ¿Acaso solo los humanos tenían alma? ¿O sus almas eran de alguna manera más poderosas que las de las demás razas? ¿O la máquina simplemente no estaba calibrada para detectar las almas de otras especies? Cuando Arthur se recuperó, se le preguntó cómo se había sentido. Entonces, reverendo Arthur, ¿qué se sintió que escanearan su alma? Bueno, fue horrible. Sentí como si cada parte de mi cuerpo estuviera siendo electrocutada. Y luego partes de mí que ni siquiera sabía que existían también se sentían como si las estuvieran electrocutando. ¿Y aún puede sentir esas partes que no sabía que tenía? ¿O esa sensación ya desapareció? La sensación desapareció, pero recuerdo con claridad que era más que este cuerpo de carne y hueso frente a ustedes. Era como si me expandiera, pero sin que mis límites físicos cambiaran o desaparecieran. Ahora, nuestros científicos, armados con el conocimiento de que los humanos sí tienen alma, plantearon la hipótesis de que tener un alma es la razón por la cual los humanos generan ideas que no solo están un poco más allá de su desarrollo tecnológico actual, sino mucho más allá incluso de lo que ha alcanzado la raza más avanzada. Pero ya sea que se deba a que el alma humana los impulsa a inventar o imaginar, o simplemente sea la naturaleza humana, sus ideas redefinirán constantemente lo que consideramos posible, ya sea que ellos mismos lo logren o que otros desarrollen sus teorías. Al final, los líderes religiosos decidieron divulgar la información de que los humanos tenían alma, afirmando simplemente que el alma humana está más comprometida con el plano físico que la de cualquier otra raza.
y que seguramente en el futuro encontraríamos a otra especie con un alma detectable. Sin embargo, por ahora, se sigue proclamando que, en la mayoría de los casos, las almas como entidad metafísica no pueden ser detectadas. Aunque los humanos aún no saben muy bien qué hacer con el conocimiento de que realmente tienen alma, al menos han hecho que cada uno de ellos sea, en cierta medida, un poco más religioso. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.